Bueno, se acaba el año y tal como comenzamos el primer capítulo, bueno, mejor dicho, el segundo capítulo, el texto 1 del Bhagavad Gita en su momento, y después de haber recorrido algunos meses, ¿no? Desde que comenzó esta aventura de hablar sobre Bhagavad Gita, hoy cerramos el ciclo y comenzamos un ciclo nuevo el próximo año, o sea, mañana. Y, y veremos cómo funciona este año, a ver si anda todo mejor. Desde lo más hondo de mi corazón y el de mi mujer, les saludamos a todos y esperemos que tengan un año mejor, como siempre, que sea todo paz, alegría y sobre todo conocimiento, porque si hay conocimiento se soluciona gran parte del problema se soluciona con el conocimiento. Ya sea que si tienes argumentos para poder salir adelante o lo que sea, pero siempre el conocimiento es el que salva. Hemos visto Bhagavad Gita y hablamos acerca de su origen, Mahabharata. Yo acá tengo los dos tomos del Mahabharata. Son dos libros de 400 páginas. Y de los libros que he traducido y que he editado y que los vendo en Amazon, este es el que más vendo. Y no me hago rico, pero porque me llega a mí, me dan algo por royalty, ¿no? Lo que más se lo lleva es la imprenta en realidad. La cuenta es más o menos así: si un libro vale 10 euros, son 3 euros de fabricación, 3 euros de ganancia para Amazon, 3 euros de ganancia para mí y 1 euro de ganancia para el gobierno, porque te cobran impuestos. Pero más o menos es así la cosa, o sea, no es que te vas a hacer rico, pero por lo menos tienes la posibilidad de difundir este conocimiento y a mí me da mucha alegría cuando veo que mis libros se venden muy bien en Alemania, que se venden muy bien en Francia. Y yo digo, wow, mira Japananda cómo está vendiendo sus libros también afuera. Bueno, aparte que se vende muy bien también en Estados Unidos. Yo saco la cuenta por la lista de dónde se venden los libros y se vende muy bien, bueno, en España. En España se vende el 50% es en España. Y después hay otro 40% en Estados Unidos y el otro 10% es Alemania, Francia, que recién comenzamos hace unos 4 meses, una cosa así. 4 o 5 meses. Así que va bonito el asunto. Y ya les digo, eso me da una alegría enorme de poder difundir este conocimiento, sobre todo Bhagavad Gita, que a mí en lo personal siempre me ha ayudado. Yo conocí Bhagavad Gita cuando tenía 20 años. Ahora acabo de cumplir hace unos 10 días, cumplí 68 años. Y así que ya llevo 48 años que tengo contacto con Bhagavad Gita. Desde el primer verso que leí y me llamó tanto la atención, ¿no? Eso que decía, el alma es eterna, por lo tanto no debes lamentarte de ninguna criatura. Me pareció muy raro, ¿no? Que dijera eso, pero claro, logré entender que en realidad, como somos eternos, somos almas espirituales eternas, entonces claro que no tenés que lamentarte por nada. Sí, sentimos una pena enorme por el apego, ¿no? Porque estamos apegados a la gente. Pero sabemos que una persona que muere nace en otro lado. Por lo tanto, lo más interesante de todo es hacer una fiesta cuando alguien se va para celebrar que él ha tomado vida en otro lugar, él está siendo feliz a otra familia ahora. Si no se ha liberado, él vuelve a nacer en este mundo material y hace feliz a otra parejita que estaba esperándote a vos. alguien siempre te está esperando. Si no es aquí, en la próxima vida alguien te está esperando y con muchas ganas de que comience todo de nuevo. Así que aprovechemos esta vida y
Tratemos de ser buenos con los demás, porque lo más importante de todo es ser bueno con la gente. Eso es lo que vale. Ser bueno con el otro, entregar conocimiento al otro, ser agradecido con el otro. Y eso te da grandes satisfacciones y además te da un buen karma. El buen karma significa acción y reacción. Si tú accionas positivamente, las reacciones son también muy positivas. Así que entregamos buenas vibraciones y aceptamos buenas vibraciones. Ya, vamos a cantar nuestro mantra por última vez este año, por lo menos en vivo y en directo, es a Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ya, Hare Krishna.